Isaías capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Se anima a leerlo todos juntos? A ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. ¿No? Fíjense que aquí dice, no os acordéis de las cosas, ¿no? Y habla en plural, ¿no? De las cosas pasadas, o sea, varias cosas. Amén. Y dice, ni traigáis, sigue en plural, a memoria las cosas, sigue hablando de varias cosas, de muchas cosas, las cosas, dice, antiguas. Y luego dice, y habla en singular, ya ahí dice, he aquí yo hago cosa nueva. No dice cosas nuevas, ¿sí? Dice yo hago cosa nueva. Amén. Se anima a mirar al que está a su lado y decirle, dice el Señor, que no te acuerdes de las cosas pasadas. Dice el Señor que no traigas a memoria las cosas antiguas. Amén. Dice el Señor que hace cosa nueva hoy. Amén. ¿Sí? Dice San Juan, ya que los tengo ahí paraditos, ¿sí? San Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Amén. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿sí? Que llegó el domingo, ¿verdad? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, dice, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Te pedimos, Padre amado, tu guía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta noche, te reveles, Señor, a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar obrando en cada uno de los que estamos aquí, Señor, desde el más pequeño, Padre, hasta el más grande de edad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, guíanos, Señor, en esta noche, como lo has hecho desde el principio de esta reunión, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Cuántos están contentos de estar esta noche en este lugar? Amén. Bendecimos a la familia pastoral, a nuestros hermanos allá en Líbaro, que están también en una actividad evangelística, ¿verdad? Con unos hermanos de Temperley, ¿sí? Y acá también, ¿verdad? Hubo actividad hoy a full, desde la mañana, estuvieron los pequeños, ¿sí? La escuela bíblica de niños, aprendiendo acerca de la Pascua, ¿verdad? ¿Sí? Estuvieron exaltando el nombre del Señor. Luego los jóvenes y adolescentes también nos reunimos para compartir, ¿sí? Y Nicole también nos trajo hoy la palabra de Dios, nos compartió,
¿sí? Acerca de la Pascua, ¿verdad? Y en esta noche queremos seguir hablando, porque esta es una semana especial, ¿verdad? Yo lo vivo de esa manera, ¿verdad? Eh, eh, Me llama mucho a la reflexión, ¿verdad? Es una semana, más allá de que decimos, ¿no? Todos los días está el Señor y todos los días debemos aprender a vivir con el Señor. Pero esta semana tiene que movernos, ¿no? Más allá, ¿no? Decir, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Cómo caminamos con el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor, ¿no? Y cómo debo dirigir mi vida, ¿no? Mi familia, cómo debe ser mi relación con el Señor, mi relación con mis hermanos, mi relación con la sociedad. Amén. Y esta noche vamos a hablar y como título bendecimos a nuestro hermano David también que nos está mirando, nos está acompañando desde su casa. Estaba con un dolor también en las piernas nuestro hermano, así que oren por nuestro hermano David, amén. Y por todos los hermanos que están pasando alguna situación, ¿sí? Difícil, complicada o de salud, amén. ¿Cuál es el título, Nicole? He aquí, yo hago cosa nueva, amén. Las cosas nuevas, ¿no? ¿Qué son las cosas nuevas? Las cosas nuevas de ayer se dice que son las cosas viejas de hoy. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? ¿No? Las cosas nuevas de ayer son cosas viejas de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, un teléfono, este ya es viejo, ¿no? Pero un teléfono, supónganse que es nuevo, ¿no? Hoy la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Y un teléfono nuevo hoy en pocos meses ya deja de ser, no pasa, ¿no? O lo que estoy diciendo yo, ¿no? Ahora ya es historia, ¿no? Y un teléfono, luego, ¿qué pasa? Se llena la memoria, bueno, ¿no? Deja de ser nuevo, ¿no? El profeta Isaías, cuando leíamos Isaías 43, nos habla de algo nuevo. ¿Qué iba a hacer el Señor? Algo nuevo, ¿sí? Algo especial, algo diferente, ¿no? Algo que no es como las cosas, ¿no? No es como muchas cosas que por hoy, ahora es nuevo y mañana deja de ser nuevo, ¿verdad? Y pasa a ser viejo, pasa a ser antiguo. Isaías, ¿no? Dice que el Señor hace algo nuevo y eso nuevo va a permanecer nuevo, ¿no? Hay gente que es más de lo viejo, ¿verdad? De lo antiguo, ¿no? ¿Cuántos se han quedado así como el sketch es el Ricky el antiguo, ¿no? Que vive en la antigüedad, ¿no? Que vive con la música pasada, ¿no? Hay gente más de lo viejo que de lo nuevo, ¿no? Que se aferra a las cosas pasadas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, seguimos con el ejemplo del teléfono. Muchas personas, ¿no? Adultos mayores dicen, no, ¿qué es? Mi papá, por ejemplo, no, ¿qué es eso del WhatsApp? Me dice, no, yo llamo, el teléfono sirve para llamar y listo, ¿verdad? Y se quedaron con la llamada, ¿no? Y bueno, hay otras personas que le gustan estar actualizados, ¿verdad? Que viene una actualización, ya la bajan y están siempre actualizados, siempre con lo nuevo, ¿no? Generalmente la juventud, ¿verdad? Pero el profeta aquí nos está hablando que hay una nueva cosa creada que ni el tiempo pasado ni el tiempo futuro puede cambiar, ni podrá cambiar, ¿no? Que Dios está haciendo algo nuevo que ni el hombre, por más capacidad que tenga, puede crear, ¿verdad? Algo nuevo que el hombre no puede crear, no puede llegar. ¿Cuántos se acuerdan que en medio de la pandemia
¿verdad? Del COVID-19, en tiempo récord se creó una vacuna, ¿verdad? Que, no sé, decían que tenía que estar 10 años en estudio generalmente, pasar, ¿no? Unas pruebas, pero en un tiempo récord el hombre pudo crear una vacuna, ¿verdad? Ahora, el profeta nos habla de algo nuevo que siempre permanece nuevo, porque para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente o futuro, ¿no? Él es el que dice su palabra. ¿Cuántos saben lo que dice su palabra? Que Él es el yo soy. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Él es el yo soy. ¿Qué significa? Dice, antes que Abraham fuese, no dice, antes que Abraham fuese, yo era. No, el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No? ¿Qué están malos verbos conjugados? No, Él es presente siempre. Él es nuevo siempre. Amén. Él no le afecta el pasado, el presente o el futuro. Amén. Él es el yo soy. Él siempre está presente. Él está en tu pasado y Él está en tu futuro. Amén. Y vos no conocés tu futuro, pero el yo soy sí lo sabe. Amén. No es que era, ¿verdad? Dios está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y a ver, si lo podemos a pensar, ¿no? Personas, seres humanos, finitos, ¿verdad? De mente, no lo podemos llegar a comprender a esto. ¿Sí? ¿Cómo es eso, no? Que Dios está siempre, ¿no? Nuestra mente finita no lo llega a entender de cómo Dios trasciende el tiempo y tiene la capacidad de crear algo nuevo y que eso nuevo permanezca nuevo y siga siendo nuevo. ¿Sí? Podemos dar testimonio de Dios, no podemos decir lo que Dios ha hecho, pero aún hay más cosas del Señor. Amén. El profeta está diciendo, ¿no lo veis? ¿No lo veis? ¿No? Hace una pregunta, ¿verdad? Interroga al profeta, dice, ¿no lo ven? Dios está abriendo, dice, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y dice, ¿no lo veis? ¿No lo percibís? ¿No lo conocéis? ¿No te das cuenta? Dice el profeta. Los discípulos hasta el día domingo, ¿sí? Hasta el día primero, no lo habían visto. Los discípulos no lo habían visto. Los discípulos convivían con el Señor, eran seguidores del Señor, ¿sí? Comían con el Señor. Hoy hablábamos con los jóvenes y lo actualizábamos un poquito más, ¿no? Hasta jugaban al fútbol con el Señor. Comían, ¿no? Dormían ahí en grupo, ¿no? Pero no habían visto eso nuevo, ¿sí? El martes, ¿cuántos se acuerdan? Hablamos sobre las 7 expresiones de Jesús allí en la cruz del Calvario. Y una de ellas era consumado es. El viernes, ¿verdad? Bien temprano el Señor allí crucificado expresó consumado es. La obra ya está completa, ¿no? Y si el profeta estuviera, ¿no? El profeta Isaías viene y nos dice, ¿no lo ven? La obra está completa, ¿no lo percibís? ¿No te das cuenta? Que no hay más nada, que ya está todo pagado, todo saldado, que está todo consumado, como dijo el Señor. ¿Sí? ¿Te animás a decirle al que está a tu lado, ¿no lo ves? ¿No lo percibís?
¿No te das cuenta eso nuevo de que habla el Señor? Los discípulos cuando vieron eso nuevo revelado en Jesús resucitado, se alegraron, dices. Se alegraron, se gozaron. El mundo, cuando el Señor fue crucificado, ¿no? Cuando resucitó el Señor, ¿no? Luego de 3 días, el mundo nunca más fue el mismo. Los discípulos nunca más fueron los mismos después que se encontraron con el Señor. Y hoy es el día, y puede ser el día, ¿no? Más allá de 2000 años, ¿no? Pero esto es nuevo y Él es el gran yo soy. Y hoy el Señor quiere que no te vayas de este lugar sin ver eso nuevo. Amén. ¿Te animás a decirle al que está a tu lado? Hoy el Señor no quiere que te vayas de este lugar sin que veas eso nuevo, sin que conozcas eso nuevo de Él. Amén. Entonces, y que hoy te puedas ir y decir, bueno, a ver, sí, mi teléfono es verdad, se puede desactualizar, puede quedar viejito, pero yo me llevo algo nuevo hoy, algo que siempre está nuevo, que siempre permanece vigente. Amén. Gloria al Señor. Hay algo nuevo, ¿no? Que puedas decir, hay algo nuevo que tengo dentro de mí, que he encontrado, que me he encontrado y que permanece y no hay tiempo, ni persona, ni circunstancia que pueda cambiarme. Donde encuentre eso nuevo, voy a poder dejar atrás todo mi pasado. Voy a poder dejar atrás todas las cosas antiguas de las que habla el profeta. Esas cosas pasadas. Cuando vos encuentras con eso nuevo, cuando te encontrás con eso revelado nuevo, todo lo demás queda de lado. Amén. Tal vez hoy, ¿sí?, viniste con cosas pasadas, ¿no?, en la cabecita, en la mente, ¿verdad? Viniste arrastrando cosas hasta el día de hoy. Tal vez venís arrastrando una mochila pesada de años. A veces, como hablábamos hoy también, a veces nos sale el abogado, la conciencia, ¿verdad? Y nos dice, pero vos, seguro, vos, seguir a Cristo. Vos, así como estás, mirá lo que hiciste, mirá lo que acabás de hacer, mirá lo que venís haciendo, ¿no? Y esa mochila pesada, vamos acarreando, arrastrando por la vida, ¿verdad? Y hoy el Señor quiere que te encuentres con eso nuevo. Amén. Hoy quiere el Señor abrirte caminos en el desierto y ríos en la soledad. De una vez y para siempre. Porque Él pagó y dijo, consumado es, una vez y para siempre. El Señor quiere mostrarte un cambio, un nuevo camino. Y quería desarrollar a través del capítulo 20, versículo 19 de San Juan, 4 pasos o 4 partes, ¿sí?, a través de estos versículos, de cómo conocer eso nuevo. Amén. Y vamos a ir al versículo 19. Y el primer punto, en el versículo 19,
capítulo 20, versículo 19, el primer punto que vamos a desarrollar en esta noche, ¿no? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿no? Por miedo de los judíos, y el primer punto, lo primero que vamos a desarrollar es que las puertas estaban cerradas, ellos estaban reunidos por miedo, ¿sí? Y dice, Jesús vino. Amén. Jesús vino. ¿A cuántos vino Jesús? ¿Cuántos de los que están acá vino el Señor? ¿Vino a tu vida? Bueno, Jesús vino a sus discípulos, ¿sí? Jesús vino tal y como lo había prometido. Jesús, cuando comenzó a desarrollar su ministerio, hablaba de la resurrección. Que iban a ser 3 días y que al tercer día iba a resucitar. Él ya cuando comenzó a desarrollar su ministerio, él lo anunciaba públicamente, ¿sí? Los fariseos y el pueblo religioso lo habían escuchado, ¿no? Y saben que leí acerca de los historiadores, ¿no? Historiadores que hablaban de que antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes de que apareciera el Señor Jesús, hubo como 30 hombres, personas que se querían hacer pasar por el Mesías, ¿sí? Hubo como 30 hombres que decían, yo soy el Mesías, ¿sí? Y estos fariseos en varias ocasiones habían quedado mal parados porque algunos de esos hombres que aparecían querían manipularlo y decirlo, dale, decí vos que sos el Mesías, nosotros te acompañamos, ¿verdad? Y después terminaba todo mal, ¿verdad? Entonces habían quedado muy mal parados estos fariseos en muchas ocasiones que aparecía alguien y decía, ese es el Mesías, bueno, vamos con él, ¿no? Y ellos habían quedado muy mal parados, ¿sí? Estaban apuntados por el pueblo también. Entonces cuando apareció Jesús y comenzó a anunciar, ellos se presentaron delante del Señor Jesús y le dijeron, ¿qué señal del cielo podés hacer? ¿Qué señal? ¿No? Ellos eran como los que levantaban o bajaban el pulgar, ¿verdad? Y apareció Jesús anunciando que iba a resucitar, que era necesario que sufra, que padezca y que iba a resucitar a los 3 días, al tercer día, ¿sí? Y cuando llega Jesús le dicen, si realmente eres el Mesías, ¿por qué no haces una señal? Hace una señal del cielo como Elías o fuego. O como Moisés, convertí la vara en una serpiente. Hace algo. Y Jesús se dirige, no a los fariseos, se dirige al pueblo y les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal que les voy a dejar es la señal del profeta Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿No? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, ¿no?, en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, dijo el Señor Jesús. 3 días y 3 noches y al tercer día resucitará. Amén. Jesús lo anunció en público a esto. Se lo dijo a los fariseos y a todo el pueblo. Y también luego lo anunció en privado, ¿sí?, en la intimidad con sus discípulos. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús le preguntó a sus discípulos, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué es lo que dice el pueblo de qué soy yo? Y le decían, bueno,
Señor, unos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos un precursor, ¿sí? Otros dicen que son Juan el Bautista. Y el Señor dice, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Qué dicen que soy yo? Y saltó Pedro, ¿verdad? Pedro el duro, el rústico. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, le dijo Pedro. Y el Señor le dijo, bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es necesario que el Mesías sufra, muera y resucite. Amén. El Señor lo anunció en público, lo anunció en la intimidad a sus discípulos. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Jesús vino desde el corazón de la tierra y 3 días después de esas palabras de la cruz, el Señor resucitó. Jesús vino de ese sepulcro que fue asegurado por una piedra, ¿se acuerdan? ¿No? Los romanos dijeron, por la duda, vamos a poner una piedra pesada por si los discípulos lo quieren ir a secuestrar y después decir que resucitó. Vamos a poner una piedra, ¿sí? Jesús vino desde lo más bajo, ¿no? Al tercer día. Vino de derrotar a la muerte, de cargar con la ira de Dios, de consumar la ley, de vencer todo tipo de especulación, ¿verdad? De limpiar la culpa del ser humano. Amén. Dice que los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas. ¿Sí? ¿Cómo entró el Señor? Jesús tenía las propiedades para traspasar las paredes. ¿No? La casa estaba cerrada y Jesús vino, ¿sí? El primer punto. Y el segundo punto, dice, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Sí? Primero Jesús vino, ahora con las puertas cerradas, Jesús se puso en medio de ellos. A veces estamos así, ¿verdad? Cerrados a todo, negados a todo. Pero el Señor que te formó, que te escogió desde antes de la fundación del mundo, que ya te conocía, no ve puertas cerradas. Él solo viene a tu vida y viene a mi vida y está dispuesto a ponerse en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto dice que vino y se puso en medio de ellos. Dentro de esa casa, sábado, día sábado, como hoy. Dentro de esa casa había gente sencilla, gente trabajadora. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios llama a los que estaban haciendo algo siempre? ¿No? No llama a los que están mirando Netflix todo el día. No, Dios llama, ¿no? Y así llamó a sus discípulos, ¿verdad? Así la gente lo comenzó a seguir. Bueno, en esa casa, ese sábado, hoy hablábamos un poquito con los hermanos también del grupo de alabanza, cuando alguien fallece, cuando tenemos una pérdida, cómo duelen las pérdidas, ¿verdad? Y allí estaban sus discípulos, los discípulos del Señor. No solo los 11, sino había más, porque al Señor lo seguía más gente,
¿verdad? Otros discípulos también, que no estaban dentro de los 11. Y de esos discípulos había hombres y mujeres. Y todos ellos estaban dentro de esa casa, a la cual tenía las puertas cerradas y vino Jesús. Ahora Jesús viene y se pone en medio de ellos. Pero en esa casa ¿qué estaba pasando? Había una pérdida, había un dolor, un sufrimiento, ¿no? Y hoy hablábamos también de que allí estaría Pedro diciendo, podría haber manejado de una manera diferente. ¿Se acuerdan que Pedro lo negó? Lo traicionó. Y Pedro estaría allí en medio de sus hermanos, de sus amigos, ¿no? Diciendo, yo me podría haber manejado de una manera diferente. Lo dejé solo. No tendría que haberlo traicionado, si no, no hubiese pasado esto, quizás se decía Pedro. Y cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay pérdida, va quedando un vacío, ¿verdad? Y tal vez también se acordaban de Judas. ¿Saben qué quiere decir Judas? Judas quiere decir alabanza de Dios. Si el que alababa a Dios fue el que lo vendió, que lo traicionó por 30 monedas de plata. Y preguntándose entre ellos quizás, ¿no? Si podrían haber hecho algo. Y diciéndose, pero nadie se dio cuenta de Judas, de cómo era, de cómo actuaba, de cómo se manejaba. ¿Verdad? Con dolor, con sufrimiento. Allí llega Jesús en medio de todo ese dolor, de ese sufrimiento de sus discípulos, de sus amigos. Allí llega Jesús 3 días después para llenar ese vacío. Y les dice, paz a vosotros. Shalom, dice el Señor. Se terminó la tormenta. Y esta noche el Señor, ¿no? Se pone en medio de tu vida y te dice paz. Te dice las cosas viejas, las cosas antiguas tienen que pasar, te dice el Señor. Y este es el punto 3. Paz a vosotros. Amén. Paz. Después de la tormenta siempre llega la calma. El otro día, ¿cuándo fue? El jueves, viernes que estábamos. El jueves, ¿no? Que no parecía, pero de la nada, apareció un viento allá cerca de casa, un viento y luego lluvia, creo que fueron 10 minutos y pasó todo. Bueno, en eso me tiró un tejido, 3 postes, terrible, ¿verdad? Pero luego vino la calma. Después cuando salí a comprar, había árboles tirados, parecía terrible lo que pasó, ¿no? Pasa en algunos lugares a veces. Bueno, esta vez nos tocó. Pero después de la tormenta siempre llega la calma. ¿Te animás a decirle al que está cerca tuyo, hermano, después de la tormenta, siempre, pero siempre llega la calma? Jesús llega y les hace entender a sus discípulos, ¿no? Que la tormenta, que la desesperación solo era una cosa de un tiempo, de un momento.
Tal vez para ellos fueron 3 días interminables de culparse, ¿verdad? 3 días de sufrir, del dolor, porque ellos eran seguidores ¿de quién? De Cristo. Convivían con el Señor, comían con el Señor. Aprendían del Señor y de repente no lo tuvieron más. Y ya iban 3 días interminables. Pero Jesús les quiere hacer entender que esa tormenta ya había pasado. Tenemos que entender en el Señor que las tormentas duran un tiempo. Amén. El profeta Isaías, capítulo 54, versículo 7 y 8 dice: por un leve momento te abandoné, dice el Señor. Por un leve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Por un momento, Jesús llega en medio de ellos y les hace entender que por un breve momento fue el abandono. Por un instante, el profeta Isaías aquí está hablando del viernes de Pascua, del crucificado. Está hablando de la copa que Jesús tuvo que beber en Getsemaní. El momento de abandono fue un instante, dice el profeta. Pero el momento de misericordia es eterno. Amén. El profeta está haciendo un paralelo, ¿verdad?, entre la cautividad de Israel, que tuvo que pasar 70 años de esclavitud en Babilonia. ¿Cuántos recuerdan? 70 años de esclavitud en Babilonia. ¿Cuántos recuerdan a Daniel? 70 años de permitir el Señor que el pueblo de Israel fuera llevado en cautividad. 70 años de abandono. Pero después de esos 70 años vino la reconciliación. Amén. El profeta hace un paralelo entre la cautividad de Israel y la cautividad de la humanidad. La humanidad debe entender que la ira de Dios, ¿sí?, ese viernes de Pascua, fue por un momento en el que Jesús expresó en la cruz: Padre, ¿cuántos se acuerdan de esa expresión? Padre, ¿por qué me has desamparado? Me siento solo, me siento abandonado, dijo Jesús allí crucificado en la cruz del Calvario. Él expresa eso, ¿verdad? Y pasa eso. Él se siente abandonado. ¿Y para qué lo hace? Para que ninguno de nosotros, ninguno de los que se ha encontrado con Él, nunca más tenga que decir: estoy solo, estoy sola. Porque Él ya desde antes de la fundación del mundo te conocía. Ya te había separado, apartado. ¿Sí? Ese abandono fue un instante, pero la reconciliación se llevó a cabo en aquella cruz. Amén. Él estaba reconciliando consigo, ¿sí?, a la humanidad. Como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿no? No dice algunas, ¿no? Dice, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene, ¿no?, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que hace la iglesia. Tenemos el ministerio de reconciliar al que está en tinieblas con el Señor. Al que no conoce a Dios, llevarlo al Señor, ¿sí? Otra parte, ¿no?, de la Escritura dice que somos y me seréis testigos, dice, ¿verdad? Que tenemos que testificar de Él. ¿Y qué es un testigo, no? En un juicio que hay, está el juez, está, ¿no?, el abogado y el testigo. A veces nos queremos poner de abogado nosotros, ¿verdad? Y querer defender. Pero no, dice el Señor, ustedes me serán testigos. A veces creemos que estar preparándonos en la palabra para defender y para refutar. No, ustedes me serán testigos por la manera en que viven. Me serán testigos porque serán cartas abiertas. Me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. O sea que si usted no conoce un versículo de la Biblia, puede testificar que Cristo lo salvó si se encontró con el Señor. No tiene que esperar 10 años en un seminario bíblico o internarse para poder testificar de Cristo. Usted puede testificar del Señor hoy mismo, esta noche mismo, saliendo de este lugar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Dicen, no es que no me sean abogados, sean testigos míos. Porque Él se defiende solo. Amén. Por eso Jesús viene en esta noche, ¿sí? Y se para en medio del dolor, de esa mochila que arrastramos y nos dice paz, paz, no te preocupes, no se preocupen, nunca te sientas abandonado, yo ya lo pasé, te dice el Señor, yo lo pasé por vos. Jesús fue crucificado y fue el que pasó por ese abandono. Amén. Fue un instante, fue un momento, pero era necesario. Estaba escrito y Él lo hizo. Amén. Punto 4. Aleluya. Y se regocijaron, dice, viendo al Señor. Dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, ¿sí?, aparece el Señor resucitado en medio de ellos. Pueden ver lo nuevo que el profeta había anunciado 700 años atrás. Lo nuevo se había anunciado que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Cosa nueva hago, dijo el profeta, dijo el Señor a través del profeta. Y esa cosa nueva, el Señor, lo nuevo, estaba delante de sus discípulos. Lo nuevo había traspasado las paredes, se puso en medio, dijo paz. Eso nuevo que Israel no había visto. Eso nuevo que ellos no habían visto por estar cegados. Estaban todos los días con el Señor Jesús, ¿verdad? Comían, compartían, asistían a las clases del Señor. Eran sus discípulos, pero no habían visto eso nuevo aún. Porque estaban cegados, ¿sí? Hay una frase, ¿verdad?, en los evangelios que dice, tienen ojos, pero no ven. Hablando de los judíos, tienen oídos, pero no oyen. Un velo tienen. Tienen un espíritu de estupor. ¿No? Y todos experimentaron eso por 3 días. Desconsolados, sufriendo.
sintiéndose abandonados. Lucas capítulo 3 dice, ¿se acuerdan cuánto se acuerdan, no? De esos dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿m? Y que se les apareció el Señor. Se les apareció el Señor Jesús y ellos no se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y si el profeta estuviera, ¿se acuerdan que después, cuando el Señor se revela a ellos, desaparece el Señor? Pero estuvieron con ellos y el Señor, ¿qué pasó?, le dice el Señor. Y ellos le comenzaron a contar, el profeta, y era Jesús. Pero no se daban cuenta de que estaba el Señor con ellos. Estaban cegados. Si el profeta estuviera, ¿no?, allí, le dirían, no se dan cuenta, no lo ven, no lo perciben. Acá está lo nuevo, en el resucitado está lo nuevo. Amén. El Cristo resucitado es lo nuevo y los discípulos no se alegraban de poder tocar sus manos, de poder tocar su costado, ¿no?, de ver sus marcas. ¿No? Hay algo nuevo que se reveló en ellos. ¿Sí? Versículo 21 de San Juan 20. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez. ¿Qué les dijo? Porque les dijo paz y todavía ellos no reaccionaban. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros de nuevo. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Gloria al Señor. Y dice el Señor, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y versículo 22. Y habiendo dicho esto, dice que tuvo que hacer algo más el Señor para que reaccionaran, para que conocieran eso nuevo. ¿Qué dice? Les dijo, sopló, ¿verdad? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Uno no puede experimentar ese gozo. Ellos no pudieron saltar de gozo porque no estaban cegados. Uno no puede estar gozoso mientras todavía arrastra cosas del pasado. No puede liberarse mientras arrastra cosas del pasado. A veces, ¿no?, personas en las reuniones, cuando venimos con un corazón agradecido, decimos, no logran ni levantar sus manos al Señor, ni poder abrir su boca para exaltar su nombre, porque aún hay cosas que lo tienen aprisionado, aprisionada allí. Pero el Señor dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, las cosas antiguas, porque lo nuevo tiene la capacidad de borrar todo aquello viejo, todo aquello pasado. Y lo nuevo tiene la capacidad de hacer un punto de partida en tu vida. Amén. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Yo no puedo agarrarme, gozarme, mientras todavía en mi vida están esas cosas, ¿verdad?, antiguas. Mientras en mi vida todavía hay culpa. Mientras le damos lugar a ese abogado de la conciencia, ¿no?, que tengo, que nos dice y nos recuerda
lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a lograr, ¿no? Te dice, vos no, ¿qué te pensás vos? Así que te vas a gozar en la iglesia. Te dice la conciencia, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Así que vas a la iglesia, vas a poner cara de aleluya, te dice a veces tu misma conciencia. Pero ¿por qué esta noche no te hablas a vos mismo y decís, quiero dejar atrás el pasado, quiero dejar de una vez definitivamente las cosas antiguas y quiero encontrarme con ese Señor, ese Salvador? Quiero dejar de vivir en el día sábado. Quiero dejar de vivir en el sufrimiento, en el dolor y enfrentar la vida desde una perspectiva diferente. Nuestra imagen a veces puede estar muy distorsionada, ¿verdad? Y podemos venir a las reuniones y no gozarnos. Y somos como, ¿cuántos leyeron el Salmo 139? Donde dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué más dice el salmista? Si subiera a los cielos, vos estás allí, Señor. Y si en el Seol hiciera intentar hacer mi estrado, tú estás allí. ¿Por qué el salmista quería escapar de Dios? ¿Alguien se preguntó alguna vez? ¿Por qué el salmista quería escapar de Dios? ¿Cuál es la imagen que el salmista tenía de Dios? Una imagen distorsionada de Dios. Porque quería escapar. ¿Cuál era la imagen que este salmista tenía del Señor? Hasta que el salmista se le revela en el mismo salmo, ¿sí? Se le revela eso nuevo. Hasta que el salmista se encuentra con el Señor de señores, allí mientras estaba escribiendo, mientras estaba él lamentándose, no sé por qué quiero escapar, pero quiero escapar. Hasta que el Señor se le revela lo nuevo y comienza ahí mismo a escribir. Pero Dios me conoce. Y no hay lugar en que me pueda esconder de Él. Me conoce desde mis entrañas y aún así no me ha destruido, dice el Salmo 139. Me ha sustentado. ¿No? Entonces el Salmo comienza a hacer un giro de querer escapar a realmente encontrarse con lo nuevo, con el Señor, con el Salvador, con el que borra lo pasado, lo viejo, lo antiguo. Y el salmista de repente comienza a exaltar al Señor. Por eso muchas veces no puedo gozarme delante de la presencia del Señor, porque tengo una imagen distorsionada de eso nuevo, de esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Tengo una imagen distorsionada de que al tercer día Él dijo, yo voy a resucitar. Y no solo voy a resucitar, voy a venir a vos y te voy a dar de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Y a través de mi Espíritu Santo Él te va a guiar a toda verdad. Amén. Por eso no puedo gozarme si primero no hay un viernes. No puedo gozarme si no está ese viernes de sentirme así. De ese sábado, de estar así, con ese profundo dolor.
Pero llega el domingo, como mañana, ¿verdad? Llega el domingo, el Señor resucitó y entró, a pesar de que vos decías, pero no me parece que no era mi tiempo. Tenía las puertas cerradas y el Señor se mandó igual. Yo pensaba, cuando logre esto, cuando logre aquello. Pero el Señor vino en el momento justo, en el tiempo indicado a tu vida. Y se puso en medio de ti, en medio de tu vida. Y te dice paz. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos en esta noche? Levanta tus manos y escucha que el Señor te dice paz. Tené paz. El Señor te dice, yo estoy aquí. Yo estoy en medio de toda situación. Vengo a poner en el medio de tu vida, dice el Señor. Y te dice paz. ¿Por qué no hablas con el Señor en esta noche? A veces cuando no tenemos esa imagen correcta de la obra de Dios, estamos del otro lado, ¿verdad? Porque no hay un término intermedio. Estamos del lado de los que decían crucifíquenle. Y quizás hasta hoy, hasta ayer, hasta hace un momento estabas de ese lado. De los que decían, liberen a Barrabás. De los que decían, sí, crucifíquenle. De los que se burlaban. Pero hoy el Señor rompe todos tus esquemas, tus planes. Hoy el Señor quiere llegar a tu vida y te dice, me pongo en medio de ti para traerte paz. Me pongo en medio de ti para darte nueva vida, para darte de mi Espíritu Santo, para que haya un nuevo nacimiento, para que haya una reconciliación. El Señor te dice, te amo. Te amo con ese amor sacrificial, con ese amor verdadero, ese amor que hace que el Señor ponga su vida por vos y por mí. Porque Él dice, yo, no es que me mataron, no es que alguien me quitó la vida, sino que yo la puse por vos. Yo la pongo y la vuelvo a tomar, dice el Señor Jesús. El viernes fue crucificado el Señor. Y yo no me puedo quedar solamente con el viernes. Algunos todavía tienen a Cristo crucificado allí. No me puedo quedar con la tradición de año a año ver a Cristo crucificado. Mi vida tiene que llegar a un domingo. Mi vida tiene que llegar al domingo donde Jesús viene, se pone en medio y se revela que es lo nuevo. Que nos permite mirar a la cruz sin esa imagen distorsionada, sino ver esa cruz vacía.
Esa cruz donde ya no está el Señor, donde Él ya resucitó. Amén. Donde ahora podés experimentar el perdón. Y el Señor te perdona en esta noche. El Señor te limpia en esta noche. Habla con el Señor. Porque Él quiere borrar todo lo viejo, todo lo antiguo, todo lo que te separa de Él. Quiere borrar todo lo que distorsiona en tu vida con respecto a Él. Lo nuevo es el reino de Dios que se acercó en el Señor Jesús a nosotros, proclamado por Juan el Bautista. Y que tras la muerte y resurrección, ¿no? Eso nuevo que Juan había anunciado, que él había preparado el camino. Eso nuevo que había predicado que el Mesías era necesario, que muera y que resucite. Eso nuevo se inaugura ese día domingo, un día como mañana. Pero ese domingo puede ser hoy en tu vida. Ya no es el crucificado, sino que es el resucitado, Jesús, el Señor, la palabra cumplida. Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, ¿no? Pero todas son hechas nuevas. ¿No? El profeta Isaías había dicho: no se acuerden ya de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ya está. Yo hago cosa nueva. Y esa cosa nueva se lleva a cabo por medio de la misericordia, de la reconciliación. ¿Cuántos se animan en esta noche a mirar esa cruz vacía? Esa cruz vacía donde fue crucificado el Señor. ¿Cuántos se animan a mirar esa tumba también? Ese sepulcro vacío, donde ya no está Cristo allí. Cristo ahora está en medio de ti, como estuvo en medio de esa casa donde estaban sus discípulos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Sino que Cristo vive en ti, sino que Cristo vive en mí, eso tiene que ser un motivo de gozo, un motivo de alegría, un motivo de que la venda se ha quitado, la ceguera, esa espiritual se ha quitado. Porque me he encontrado con el Mesías, me he encontrado con lo nuevo, me he encontrado con aquel que fue anunciado, con aquel que venía a reconciliar consigo mismo a la humanidad y a darme una nueva oportunidad, una nueva vida. Aquel que venía a calmar todas mis tormentas. Aquel que fue traspasado, burlado, escupido, torturado.
Hoy estaba mostrando sus marcas. El domingo estaba mostrando sus marcas a sus discípulos. Y diciendo paz. La tormenta ha terminado. Invitar a mis hermanos que puedan estar pasando. Y la pregunta es, ¿ves esa nueva creación en tu vida? ¿Ves ese nuevo reino en tu vida? El Señor te está hablando en esta noche. El Señor está en medio de ti esta noche. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué no levantas tus manos y decís, Señor, quiero ver esos caminos en el desierto? Quiero, Señor, ver esos ríos en medio de mi soledad. Señor, sopla en mi vida como soplaste en tus discípulos en esa noche. Dame de tu Espíritu Santo.